Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo informe aquí en Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes. Hay muchas tecnologías que tienen el potencial de reemplazar literalmente al ser humano. La manera en cómo usted piensa, lo que puede o no puede decir, incluso llegar al punto de reemplazar su propio trabajo y cambiarlo a usted por una máquina. ¿Por qué? Porque es probable que en este futuro distópico que ha preparado el Foro Económico Mundial, usted ya no sea indispensable. Todo esto parece algo sacado de ciencia ficción, pero la verdad es que es mucho más real de lo que usted piensa, y la documentación al respecto de estos cambios tecnológicos para reemplazar al ser humano son abismantes. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que acaba de anunciar el Foro Económico Mundial dentro de este papel que ellos han asumido, un papel de liderazgo en todo lo que tiene que ver con lo que ellos denominan el gobierno famoso del metaverso. Ustedes saben que Facebook hace rato cambió su nombre por Meta, y ahora el Foro Económico Mundial es responsable de esta iniciativa del metaverso, que ya ha sugerido, por ejemplo, que la censura del discurso va a tener que ser una parte necesaria. ¿Para qué? Para poder gobernar este metaverso, para poder gobernar esta extensión de nuestras vidas, o podríamos decir incluso esta nueva capacidad que vamos a tener de vivir dentro de este metaverso. Estamos hablando de un mundo de realidad virtual, donde incluso quieren que muchas de las personas trabajen dentro de este entorno, tratando de, por supuesto, usando en realidad la realidad virtual para poder sumergirnos en esta realidad, una nueva realidad. Pero ustedes se preguntarán por qué se necesitará una nueva realidad. Bueno, porque de alguna manera, si creamos una nueva realidad por computadora, vamos a poder controlar ese entorno. Si sumergimos a las personas dentro de esa realidad, de esa nueva realidad, vamos a poder controlar ese entorno, vamos a poder gobernar ese entorno, y por eso ya se ha sugerido que esta censura del discurso va a tener que ser una parte necesaria para poder gobernar este famoso metaverso. Pero hay mucho más, porque el Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés, conocerán ustedes que se llama el WEF, que es una organización globalista y pro-transhumanista. Además, tienen que familiarizarse con ese término, con el reemplazo del ser humano, ¿cierto?, por este nuevo tipo de ser humano. Ellos hablan que hay una evolución, por supuesto, y que el humano ahora tiene que evolucionar hacia un transhumano, donde el ser humano se funde con la máquina a través de diferentes tecnologías, especialmente la implantación de microchips en el cerebro, en otras partes del cuerpo también, y por supuesto el metaverso, que es algo clave para poder entender en todo esto. Así que ellos han anunciado, por ejemplo, la semana pasada, que van a crear pautas de gobernanza para el metaverso. O sea, va a haber un gobierno administrando este gobierno virtual, toda esta plataforma de realidad virtual, que obviamente está vinculada al internet y operada por Meta, anteriormente Facebook. Así que en esta reunión anual, en Davos, en el año 2022, o sea, recién ahora, este mismo año, el Foro Económico Mundial está prediciendo y respaldando colectivamente la fusión del hombre con la máquina, y ha lanzado su primera iniciativa definiendo y construyendo el metaverso. Así se llama esta iniciativa. Así que pueden buscar, hay muchísima información y esto está muy bien documentado. Bueno, todo esto lo que hace es que esta iniciativa de múltiples partes interesadas, como lo llaman ellos, más importante del mundo, es para poder desarrollar y compartir estrategias procesables para crear y gobernar el metaverso. Estamos hablando de que están instaurando no solamente un gobierno físico, que es este gobierno global que están instaurando, que muchos llaman de nuevo orden mundial. Ellos se refieren normalmente a nuevo orden mundial, lo dicen ellos mismos, también hablan de gobernanza, de términos como gobernanza global, etcétera, y eso es lo que están de alguna manera normalizando. Pero ahora también, para poder crear este nuevo tipo de gobierno y esta nueva tipo de realidad, donde el hombre ya se empieza a fundir con la máquina, necesitan gobernar también este metaverso. Todo esto parece de ciencia ficción. Probablemente habría que preguntarse dónde hemos estado los últimos años mientras tanta gente ha avanzado en estos planes. Pero hay mucho más allá,
Porque el metaverso fue presentado además el año pasado por el CEO de Meta, el señor Mark Zuckerberg, y lo describió una persona que estudia esto ampliamente, que se llama Kathy Lee, del Foro Económico Mundial, y lo describió como una especie de mundo virtual que se cree que se volverá tan común, dicen, que se convertirá en una extensión de la realidad misma. Ese es el punto, lo que les explicaba anteriormente. Así que Zuckerberg anticipa que el metaverso se va a integrar en el fondo en el trabajo diario, en las actividades sociales de las personas y por supuesto también de ocio, y va a permitir, por ejemplo, la presencia de hologramas tridimensionales de compañeros de trabajo. O sea, usted va a poder tener un compañero de trabajo holográfico, como lo veía en estas películas de Star Wars y cosas por el estilo. Y durante las reuniones también van a poder hacer reuniones con este tipo de hologramas. También está lo que ellos denominan la experiencia de inmersión sensorial total en una fiesta, por ejemplo, en todo el mundo, a través de cascos de realidad virtual. También usted va a poder participar, por ejemplo, en una fiesta a través de cascos de realidad virtual. Y todas estas actividades realizadas en el metaverso podrían ser monitoreadas también por los administradores, obviamente, de la plataforma. Así que todo esto podría tener el potencial de disminuir drásticamente la privacidad de todos los usuarios de la plataforma. Y la integración, además, que esto es clave, lo que ellos hablan, la integración de todos estos aspectos de la vida de uno con el metaverso, va a encajar perfectamente con esta visión que tiene el Foro Económico Mundial de tener un futuro sin ningún tipo de privacidad. Recordemos que ellos pusieron hace bastante tiempo un tweet donde decían: es el año 2030, no tendrás nada, no poseerás nada, pero no tendrás privacidad y serás feliz. Después borraron este tweet y obviamente hoy día están diciendo que no, que nunca hicieron esto, pero es una falsedad. Pero vamos, porque hay mucho más allá. Existe además la asimilación de tales actividades cotidianas en la internet a través del metaverso, que también plantea además la cuestión de si cualquier discurso realizado mientras usted está conectado al metaverso puede ser regulado por sus administradores. Tal poder regulatorio sin precedentes se parecería al de un gobierno global, por supuesto, que es un objetivo explícito del Foro Económico Mundial, como les contaba anteriormente. Pero hay mucho más allá, porque el presidente, por ejemplo, de Asuntos Globales de Meta y el ex viceprimer ministro británico, Nick Clegg, confirmó además el papel del liderazgo del Foro Económico Mundial el día miércoles, donde compartió en Twitter que el Foro Económico Mundial está desempeñando un papel de liderazgo, lo puso tal cual, desempeñará un papel de liderazgo en informar sobre las mejores prácticas y los principios de gobernanza. El Foro Económico Mundial además ha explicado que su iniciativa también se va a centrar en lo que ellos denominan la creación de valor económico social en el metaverso. Esto en el fondo implica que su propia economía paralela de bienes, por ejemplo, y servicios virtuales va a ser completamente controlada. Tal economía además podría adquirir mayor importancia si se realiza la visión esta del Foro Económico Mundial de además abolir la propiedad privada. ¿Se dan cuenta de dónde vienen todas estas ideas que muchos confunden que son ideas que vienen del comunismo, por ejemplo, y todavía están pegados en ese tipo de cosas? No, esto es al más alto nivel. Y es por eso que muchas organizaciones de izquierda, por ejemplo, se sienten hoy día con un respaldo tremendo y sienten que están en la recta final hacia llegar a este orgasmo de poder. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo de todo este tipo de instituciones. Finalmente, muchos de sus gobernantes solamente son títeres del Foro Económico Mundial. Y esto lo dijo el propio Klaus Schwab, ¿cierto?, que es el director de este foro, donde dijo: nosotros hemos infiltrado prácticamente todos los gobiernos del mundo. Así que es clave ver que cuando se están aplicando este tipo de políticas, lo más probable es que el gobernante a cargo, el gobernador a cargo, probablemente el congresista a cargo de esto, esté ligado directa o indirectamente, ya sea directamente porque ha sido formado por ellos, o ha sido influenciado por ellos, o indirectamente porque es un repetidor de estas ideas. Mucho cuidado con esto. Pero sigamos avanzando, porque el papel además del Foro Económico Mundial en el establecimiento de todo este tipo de marcos económicos de gobernanza es tan importante además porque considera que todos los miembros de esta iniciativa del metaverso, según ellos, juegan un papel vital en nada menos que definir y construir
el metaverso. Ha habido al respecto de esto muchos comentaristas que han señalado, por ejemplo, que el Foro Económico Mundial tiene una inclinación tiránica, considerando, por ejemplo, el respaldo de este grupo a estrictos controles sociales del COVID-19, por ejemplo, como a través de aplicaciones de seguimiento, también la localización que ha ayudado a aislar a las personas infectadas, según ellos, de las no infectadas. El senador, por ejemplo, liberal australiano ha dicho lo siguiente, el señor Alex Antic describió al Foro Económico Mundial como impregnado de autoritarismo, también ideología marxista. Pero hay mucho más. Hay una propia visión que ha sido declarada por el Foro Económico Mundial para la regla del metaverso, que es bastante vaga como todo este tipo de cosas que hacen, y mal definida. ¿Por qué son vagas y mal definidas? En general, los documentos que se están presentando hoy en día en el mundo de gobernanza son vagos y mal definidos. Pero eso no es porque estén mal hechos, sino que tiene un propósito. Tener mayor alcance, por supuesto, tener mayor poder. El grupo dice que su función de gobierno apunta a lo que ellos llaman ecosistemas de metaversos seguros e inclusivos. Estas son palabras del Foro Económico Mundial, que le escuchamos muchas veces a la gente de izquierda, esto de ser inclusivo, ¿cierto? Ecosistemas de metaversos seguros e inclusivos, que logran un equilibrio, dicen ellos, entre regulación e innovación. Todo esto es un juego de palabras para en realidad tener más control, si ustedes se fijan y saben leer entre líneas. Pero al abordar toda esta cuestión de quién exactamente va a gobernar este famoso metaverso, es el Foro Económico Mundial que se ha referido a lo que él llama el dilema de la gobernanza distribuida, es decir, la propuesta de otorgar a los usuarios, en lugar de a los ejecutivos, derechos económicos y de gobernanza dentro de este mundo virtual. Ya están hablando de otorgar derechos, si ustedes se fijan. Otra palabra, ¿cierto? Estas palabras talismán utilizadas por la izquierda en muchos casos y también por la gente de derecha. Esta palabra talismán la ocupan justamente para poder gobernar dentro de este mundo virtual. Y es por eso que para poder gobernar dentro de este mundo virtual es fundamental legislar al respecto de alguna manera, establecer leyes, o si no son leyes, modos de conducta, y para eso necesitan usar la palabra derechos, por eso otorgan estos derechos. Mucha gente no entiende esto y se traga esto como si le estuvieran dando más, cuando no se dan cuenta que lo que están haciendo es, al usar la palabra derechos, te están finalmente quitando derechos. Y ahora quieren hacer esto también dentro de este mundo virtual. Por ejemplo, Kathy Lee, del Foro Económico Mundial, según ella, pareció rechazar la posibilidad de tal poder descentralizado y escribió lo siguiente. Dijo, si bien la teoría es atractiva, la gobernanza distribuida no proporciona un aparato de recurso obvio para cuanto los desafíos de la gobernanza se salen de control. Para profundizar en lo que quiso decir con tales desafíos de gobernanza, Lee, por ejemplo, se vinculó a un hilo de Twitter del exdirector ejecutivo de Reddit, Ji-Chan Wong, en el que respaldaba en la censura en línea. Dijo además que no tiene nada que ver con la política o los temas y todo que ver con comportamiento y civismo. ¿Se dan cuenta? Esta es una manera muy sofisticada de poder controlarlo absolutamente todo, incluso las reglas del mundo virtual, lo que podría cambiar completamente la definición si no se cuida lo que tenemos ahora, la internet como tal. Además, ha citado ella la censura de la teoría, por ejemplo, de la fuga del laboratorio de Wuhan del SARS-CoV-2 como un ejemplo de todo esto, y afirmó que fue censurada porque su discusión involucró lo que ella ha denominado cantidades masivas de comportamiento horrible, publicaciones a nivel de spam y abuso que se extendió al mundo real. Habría que preguntarse si no se ha hecho una investigación en profundidad sobre esto, por qué se trata de las publicaciones, por ejemplo, que pueden dar alguna luz, a lo mejor o están tratando de investigar como algo horrible, y se trata de usar esto además como excusa para poder controlar algunas otras cosas. Además, es importante lo que ella afirma, que dice que las ideas pueden ser peligrosas. Usted lo está escuchando bien, las ideas pueden ser peligrosas. Y que pensar que las malas ideas pueden permitir el debate es simplemente algo ingenuo.
Esto es lo que están pensando. De esto se trata de reemplazar al hombre de alguna manera por la máquina, ¿cierto? Impedir que usted piense, literalmente. Las ideas pueden ser peligrosas. No dice qué tipo de ideas, porque todo esto es vago, ¿cierto? El objetivo es gobernar. Y que pensar que las ideas pueden permitir el debate es algo ingenuo. Esto sí que es peligroso, esto sí que es horrendo. Pero sigamos, porque hay mucho más. Si las políticas del gobierno del Foro Económico Mundial para el metaverso se asemejan a esta creencia que justifica además la censura de los gigantes tecnológicos como Twitter en los últimos años, entonces los derechos de expresión durante las actividades cotidianas podrían verse fuertemente restringidos. Así de simple. Es una manera de poder gobernar absolutamente todo. No solamente el espacio físico, sino que ahora también el espacio virtual. ¿Por qué? Porque están preparando esta fusión del hombre con la máquina. Revise, por ejemplo, los proyectos Neuralink y todos estos proyectos que pretenden implantar chips en los humanos para hacer esta transición al transhumanismo y otras tecnologías que se están poniendo cada vez más de moda y que están, por ejemplo, vendiendo ahora en Alemania abiertamente, como la implantación de chips para poder pagar, para poder viajar, etcétera, para poder tener todo esto que el Foro Económico Mundial también denomina la identidad digital global, porque también están trabajando en una identidad digital global que ya pasaría por encima de la soberanía de los países propiamente tal. Se crearían algún tipo de clusters, de alguna manera, de diferentes gobiernos que puedan establecer estos sistemas de identidad digital para después enlazarlos en línea, porque ellos entienden además que no puede hacerse esto de manera simultánea en todo el mundo, pero para poder llegar a esto van a tener que empezar a crear estas células dentro de cada país y después ir conectando todo esto a la nube para poder crear una nueva identidad global. Esta identidad global está relacionada a tu sistema bancario, a la manera en que se utilizan las tarjetas de crédito, puede venir enlazado con un sistema de crédito social, que todo esto es algo de lo que están hablando, y probablemente usted está pensando en otras cosas o pensando que todavía este escenario es de ciencia ficción. No es de ciencia ficción, está aquí y ellos quieren que llegue para quedarse. Por eso esta información es tan importante y necesito que me ayudes a compartir este video. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Recordarles que si nos quieres apoyar, siempre vas a poder encontrar abajo los enlaces en la descripción de los videos y en el primer comentario fijado para hacerlo. Esto ha sido un informe en Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.